¿Qué tal, sabios? En este video analizaremos más ejercicios sobre derivadas sucesivas. Recordemos pues que este tema también es conocido como derivadas de orden superior. En esta ocasión vamos a analizar 4 ejemplos totalmente diferentes a los que hemos venido trabajando en otros videos. Bien, en el primer ejemplo que tenemos nos piden que encontremos la cuarta derivada de la función f de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos x. Identifiquemos que se trata de una función algebraica polinomial de grado 3 y nos están pidiendo la cuarta derivada. Para llegar a la cuarta derivada tendríamos que sacar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera y finalmente la cuarta de nuestra función que tenemos por aquí. Bien, como lo sabemos y como ya lo habíamos analizado en otros videos, este tipo de funciones pueden obtenerse su derivada de manera rápida y sin necesidad de seguir un procedimiento un poquito riguroso. Entonces empezamos con ese análisis. Para obtener la primera derivada, decíamos que la ilustrábamos por medio de una comilla. Y al momento de sacarla, digamos de manera rápida, inmediata, sin necesidad de ponerle simbología, pues tenemos que al derivar una función de este tipo, es fácil derivar únicamente término a término. En este caso, hay que derivar x al cubo, luego 2x al cuadrado y finalmente el menos x. Recordemos que cuando derivamos una expresión de este tipo, el exponente pasa multiplicando al coeficiente, que en este caso es 1, y la variable baja de grado, entonces queda en 2. Entonces nos quedaría f' de x es igual a 3x al cuadrado. Es decir, multiplicamos el 3 por el coeficiente y la variable bajó de grado, en lugar de estar en 3, quedó en 2. Muy bien. ¿Cómo obtenemos la derivada de este término? 2x al cuadrado, igual que acá. Multiplicamos el exponente por el coeficiente y bajamos de grado. 2 por 2 me da 4 y la x baja de grado, entonces me quedaría solamente x, quedaría 4x como tal. Finalmente, cuando sacamos la derivada de un término de la variable con respecto de la cual se está derivando, pues decíamos que hay una fórmula especial para ello y la derivada es de 1. Muy bien, hasta ahí tenemos nada más lo que sería la primera derivada. Vamos a ponerlo por aquí para que al menos quede una pequeña representación y no nos estemos perdiendo. Que aunque recordemos, con la comilla yo indico que es la primera derivada. Bien, vamos a obtener la segunda derivada. ¿Cómo obtenemos la segunda derivada? Pues hay que sacarle la derivada a la primera derivada. Para ello, y decíamos que una manera de ilustrarlo era usando dos comillas. Entonces decimos que la derivada de esta función es siguiendo el mismo procedimiento que hicimos acá. El exponente pasa multiplicando el coeficiente y baja de grado. Entonces nos quedaría 3 por 2 sería 6 y baja de grado me quedaría x con exponente de 1. Recordemos que no es necesario colocarlo porque finalmente hacemos alusión a 1. Y la derivada de 4x, recordemos que se anula la variable y solamente me queda el coeficiente, entonces me queda más 4. Y finalmente la derivada de una constante, sin importar si es negativo o positivo, pues el resultado es 0. Por eso ya no coloco nada por aquí. Hasta aquí, entonces tenemos ilustrada nuestra segunda derivada. Y lo colocamos para llevar un orden. Bien, finalmente hemos llegado a la segunda derivada. Ahora vamos a obtener la tercera derivada, o sea, la derivada de la segunda derivada. Entonces me queda f' de x, o sea, 3 comillas, es igual. La derivada del término lineal, como lo hicimos acá, anulamos la variable y me queda el puro coeficiente, o sea, 6. Y la derivada de la constante pues me da 0. Quiere decir que la tercera derivada solamente es una función constante con valor de 6. Entonces esta sería la tercera derivada. Muy bien, lo ponemos por aquí para que al menos llevemos el orden. Tercera derivada. Muy bien.
Ok, pues ya estamos a un paso. Como nos piden la cuarta derivada, pues ahora hay que sacar la derivada de la tercera derivada. Recordábamos en unos videos anteriores que a partir de la tercera derivada, que está ilustrada con 3 comillas, ya para la cuarta no era tan necesario usar tantas comillas. Podíamos usar números romanos o bien podemos utilizar números arábigos. Entonces diremos que la cuarta derivada de x es igual a sacar la derivada de la tercera. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 6? O sea, de una constante, pues me da 0. Quiere decir que la cuarta derivada es 0. Y finalmente llegamos a nuestro resultado que nos está pidiendo el ejercicio. O sea, la cuarta derivada. Bien, ¿qué podemos analizar hasta aquí? Si nos hubieran pedido sacar la quinta derivada, podemos fácil detectar que a partir de la 4, pues el resultado va a ser 0. O sea, la quinta derivada seguiría siendo 0, la sexta 0, la séptima 0 y pues ya no tendría ninguna validez o cambio como tal. Entonces, pues hasta aquí tenemos un ejercicio de una función polinomial de grado 3 en la cual nos piden sacar la cuarta derivada y pues su resultado es de 0. Para ello seguimos un procedimiento. Bien, pasemos al segundo ejemplo. Hemos llegado al ejemplo número 2. En este ejemplo nos piden que hallemos la tercera derivada de y. Si y es igual a 2x al cubo menos 5x, todo eso que multiplica a x al cuadrado más 10. Identifiquemos pues que se trata de una función algebraica expresada en forma de producto. Bien, para encontrar la tercera derivada necesitamos encontrar la primera y la segunda. Entonces pues, como nuestra función está expresada en forma de producto, recordemos aquella regla que ya hemos utilizado en otros ejercicios que nos dice que la derivada de u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Decíamos en otros videos que esta regla se utilizaba para funciones que estaban expresadas en forma de producto y que de hecho era una manera coloquial de llamarle a esta fórmula, la regla del producto. Pero entonces identifiquemos quiénes son u y quién es v. U es el primer factor y v es el segundo, agrupados pues en los paréntesis. Bien, entonces para encontrar nuestra primera derivada, lo que vamos a hacer es utilizar esta regla y lo vamos a empezar a hacer por acá, sin necesidad de ir colocando todo de manera puntual como viene en la fórmula. Lo vamos a hacer hasta cierto punto de manera rápida. Entonces diremos que y' para enunciar la primera derivada, y' es igual a u. ¿Pero quién es u? Es este primer factor. Entonces nos queda 2x al cubo menos 5x. Y nos dice que este factor va a multiplicar a la derivada de v, o sea, la derivada de x cuadrada más 10. Al igual que lo que hicimos en el ejemplo anterior y lo que hemos hecho en otros videos, pues este binomio se puede sacar su derivada por separado. Primero sacamos la de este término y después sacamos la de este otro. Entonces la derivada de x al cuadrado me da 2x. ¿Por qué 2x? Bueno, decíamos que el exponente pasaba multiplicando el coeficiente. 2 por 1, 2. Y la variable, en este caso x, bajaba de grado. Estaba en 2, se queda en 1. Después, la derivada de 10, o sea, la derivada de una constante, ¿cuánto me da? 0, perfecto. Por lo tanto, pues no lo coloco. Simplemente digo que la derivada de x al cuadrado más 10 es 2x. ¿Ven cómo nos estamos ahorrando un poquito de espacio y de procedimiento con respecto a los videos o ejercicios que hacíamos anteriormente? Muy bien. Entonces ahora dice que se le suma v. ¿Pero quién es v? Pues bueno, este segundo factor que tenemos por aquí, que sería x al cuadrado más 10, que va a multiplicar la derivada de u, o sea, la derivada del primer factor que tenemos por acá, que es 2x al cubo menos 5x.
Y al igual que como lo hicimos en esta ocasión, este binomio se puede derivar por separado. Primero sacamos este término y después sacamos la de este término. Entonces la derivada de 2x al cubo me daría 6x al cuadrado. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, el exponente pasa multiplicando el coeficiente, 3 por 2 me da 6 y baja de grado x al cuadrado. Y después la derivada de este término lineal, pues es 5x, ya lo hemos dicho, solamente me queda el puro coeficiente, o sea, menos 5. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro procedimiento, pues digamos en el primer paso, por así decirlo, aplicando directamente la regla para encontrar la primera derivada. Todavía no la hemos encontrado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar lo que está involucrado aquí, estas expresiones algebraicas, para sacar el resultado que nos correspondería a la primera derivada. En este caso hay que multiplicar este término por 2x y después este menos 5x por 2x. Acá se trata de una multiplicación de binomios. Primero multiplicamos este término por ambos del factor que está en segundo lugar y después el segundo término por los dos valores que están en el segundo factor. Muy bien, entonces empezamos. Para multiplicar, recordemos que tenemos que respetar leyes de signos y decimos más por más me da más, 2 por 2 me da 4. Como la letra o la variable o la base es la misma, se coloca la base y los exponentes se suman. 3 más 1 me da 4. Muy bien, ya multiplicamos este término. Ahora hay que multiplicar el segundo término. Menos por más me da menos. 5 por 2 me da 10. ¿Qué pasa con la x? Pues se queda x cuadrada, porque al igual como lo hicimos acá, los exponentes se suman. 3 más 1, 4 y 1 más 1 me da 2. Perfecto. Muy bien. Ahora hagamos la multiplicación de binomios que está por acá. Pero ojo, esto es una suma. Quiere decir que los resultados con el signo que se obtenga es tal cual el resultado que vas a ir colocando acá, porque al multiplicarlo por el más, pues no te va a alterar nada. Por eso, digamos que la multiplicación o el resultado de esta multiplicación lo vamos a agregar tal cual en este binomio que ya tenemos por aquí. Entonces multiplicamos y decimos más por más me da más, 1 por 6 me da 6, x cuadrada y x cuadrada pues me queda x4. X a la 4 porque se suman los exponentes, 2 más 2, 4. Bien, vamos con el siguiente término. Más por menos me da menos, 1 por 5 me da 5. Y como este no tiene variable, pero este sí, solamente se agrega. Muy bien. Ahora sí, tenemos ya la multiplicación del 10 por ambos términos que están en el factor número 2. Entonces decimos más por más me da más. 10 por 6 me da 60 y la variable con el exponente se agregan. Muy bien, finalmente llegamos a más por menos, me da menos y 10 por 5 me da 50. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos toda esta expresión que corresponde a la primera derivada, pero no hemos acabado porque hay que identificar los términos que sean semejantes. Si tú visualizas, tenemos la variable x con exponente de 4, variable x con exponente de 2, exponente de 4, exponente de 2 y exponente de 2. Y tenemos el término independiente, el único que es este, 50. Muy bien, entonces identifiquemos los términos que son semejantes. ¿Cómo identifico un término semejante? Debe tener la misma letra con igual exponente. En este caso empezamos con la variable que está con exponente de 4 porque, como ya lo habíamos explicado, una recomendación es siempre empezar con la de mayor grado. Entonces decimos que y' es igual a signos iguales. Cuando son signos iguales, se suman las cantidades y prevalece el signo. Entonces me queda 4 más 6, me da 10. Y como ambas son positivos, pues se mantiene positivo 10x cuarta. La letra con el exponente se queda igual, ¿eh? Esas no se suman, no se confundan. Muy bien. Ahora vamos con los otros términos que son semejantes. Y esto lo vamos a representar con dos líneas. ¿Ok? X cuadrada que está por aquí. Acá hay otra x cuadrada y por acá está otra x cuadrada. Recomendación para trabajar con ello. La recomendación que te puedo dar es, primero,
sumar los de igual signo. En este caso, estos que son negativos. ¿Cuántos negativos tenemos? Tenemos 15 negativos. Pero luego hago un contraste con 60 positivos. Entonces, 15 negativos más 60. Entonces ahí encontramos que son de diferente signo. Se van a restar y va a prevalecer el signo de la cantidad del valor absoluto mayor. En este caso quedaría positivo. Entonces resto 60 menos 15 me va a dar 45. 45 positivo con x exponente de 2. Finalmente, este 50 se agrega porque no tiene con quién. Muy bien, pues si lo ven, acabamos de encontrar la primera derivada. Todo un procedimiento un poquito largo, pero a final de cuentas nos llevó al resultado. Ahora, identifica algo que ya sucedió. En el ejercicio, la función original que teníamos era una función expresada en producto. Y acá está ya una función expresada pues en polinomio con un término o de grado 4. ¿Sí ven? Ok, entonces la segunda derivada, o sea, la derivada de esta función ya no se va a hacer con esta regla. Ya la vamos a hacer como en el ejemplo anterior, de manera directa, en la cual el exponente pasaba multiplicando al coeficiente y bajaba de grado. Y lo mismo ocurría con los demás términos. Entonces aquí nos va a quedar 40x al cubo. Perfecto. Aquí 2 por 45 me da 90x. ¿Y la derivada de una constante? Bien. 0, perfecto, 0. Pues no lo coloco. Entonces digo que esto es la segunda derivada. Segunda derivada. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer para obtener la tercera derivada? Bueno, tendría que derivar la segunda derivada. Y al igual que en la función anterior, se trata de una función expresada en forma de polinomio, pero en este caso es cúbica, o sea, de grado 3. Pero sigo el mismo procedimiento, digo que la tercera derivada es igual a 3 por 40, me da 120x al cuadrado, más la derivada de 90x, pues anulamos la x y me queda solamente 90. Y esto sería la tercera derivada. Muy bien, por aquí le ponemos para que al menos llevemos ese orden. Bien, entonces, ¿qué hay que rescatar de este ejemplo? Que iniciamos con una función expresada en forma de producto y terminamos con una función, en este caso, de grado 2, cuadrática. Y no siempre se utiliza la misma fórmula cuando vamos derivando de una a otra, ¿eh? Bien, pasemos al tercer ejemplo. Muy bien, sabios, hemos llegado al tercer ejemplo. En este nos piden que encontremos la tercera derivada de s de t si s de t es igual a por t menos 2, todo eso elevado a la 4. Identifiquemos pues que se trata de una función algebraica polinomial pero abreviada, es decir, un binomio elevado a la 4. Y que la función está en términos de t. Quiere decir que para derivar a y 2 pasarían a ser constantes. Muy bien, para encontrar la tercera derivada, primero tenemos que encontrar la primera derivada, después la segunda derivada, finalmente la tercera derivada que será nuestro resultado. Muy bien, al igual que en los ejemplos anteriores, tenemos que empezar derivando haciendo uso de una de las reglas que tenemos para derivar de manera directa. En esta ocasión utilizaremos una que coloquialmente se conoce como v a la n. Dice que si una expresión algebraica agrupada vaya en un paréntesis o en cualquier signo de agrupación elevada a un exponente, el exponente pasa multiplicando
la expresión baja de grado en una unidad y finalmente se multiplica por la derivada de la expresión que está dentro del signo de agrupación. Es decir, la derivada de v a la n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v. ¿Pero quién es v? Bueno, ya lo analizábamos anteriormente. V es la expresión que está dentro del paréntesis y n es el exponente. Muy bien, apliquemos de manera directa esta fórmula para derivar esta función. Es decir, encontrar la primera derivada. Y decimos que s de t, s' de t es igual a n. ¿Quién es n? Bueno, 4 que multiplica a v. V es todo lo de adentro. Entonces quedaría a por t menos 2 y baja de grado, o sea, n menos 1. En este caso, 4 menos 1 me queda 3. Muy bien. Por la derivada de lo que esté dentro, o sea, la v. ¿Cuál es la derivada de este binomio? Y lo vamos a hacer como lo hemos hecho anteriormente. Sacamos la derivada de este término y luego la derivada de este término. ¿Cuál es la derivada de AT? Identifica que estás derivando con respecto de t. Quiere decir que a es constante. Y cuando sacábamos la derivada de un término lineal, anulábamos la variable y solamente nos queda a. Entonces esto se multiplica por a, que es el resultado de la derivada de este término. ¿Y cuál es la derivada de un valor constante? Que en este caso menos 2, pues me da 0. Por lo tanto, mi resultado o la derivada de ese binomio queda así. Bien, aplicamos la fórmula de manera directa para encontrar la primera derivada, pero no hemos acabado. ¿Podemos multiplicar el 4 por este binomio? No. ¿Por qué? Porque hay un exponente de 3 que está afectando. Tendríamos que desarrollar primero el binomio y después multiplicar, pero eso no lo vamos a hacer. Lo que sí podemos multiplicar, porque aquí el exponente es de 1, sí podemos multiplicar el 4 con la a, o sea, estos extremos. Estos sí los podemos multiplicar. Lo que nos quedaría como s' de t es igual a 4 por a, pues me queda 4a. Lo dejo al inicio, únicamente por un orden, que multiplica a por t menos 2 elevado a la 3. Muy bien, esta pequeña expresión que está por aquí indica mi primera derivada. Esto es la primera derivada. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer para sacar la segunda derivada? Bueno, identifica pues que nosotros vamos a derivar esta expresión, pero esta expresión está multiplicándose por un valor constante. Y prácticamente nos repiten la misma función, aunque aquí estaba con exponente de 4, aquí está con exponente de 3. Recordemos que al aplicar una fórmula similar a las constantes salen. Entonces, mira, aquí lo vamos a hacer como lo hubiéramos hecho paso a paso en otros ejemplos, pero es únicamente para que identifiques. Tenemos que la segunda derivada iniciaría así. S' de t es igual a la derivada con respecto de t de, y abro un corchete para diferenciar del paréntesis que ya tenemos, de 4a que multiplica a at menos 2, todo eso elevado a la 3. ¿Sale? Bien, si yo voy a derivar esta expresión, recordemos que las constantes salen y dijimos hace rato que como estamos derivando con respecto de t, pues la a va a tomar el valor constante o va a tomar la posición como valor constante. Quiere decir que este término, o sea, 4a, saldría del diferencial. Entonces nos quedaría únicamente s' de t es igual a 4a que sale y multiplica a la derivada con respecto de t de, ya sin paréntesis, porque, perdón, ya sin corchete, ya nomás dejarlo en puro paréntesis, de at menos 2, todo eso elevado a la 3. Ahí está. Entonces, mira,
tenemos este término 4a que es valor constante que va a multiplicar la derivada de todo esto. Y para ello, nuestra función es muy similar a la que hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la misma regla para derivar esta parte. Entonces nos quedaría así. Lo voy a hacer por aquí. S bi'prima de t es igual a 4a y voy a poner un corchete que multiplica a n, porque vamos a empezar a derivar utilizando esta fórmula. N es 3, que multiplica a 3 por v decíamos que era la que estaba dentro del paréntesis, que multiplica a at menos 2, todo eso elevado a la 2. Muy bien. Después dice que es por la derivada de v. ¿Quién es v? Lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es la derivada de at menos 2? Pues ya lo hicimos acá, ¿no? Ya lo hicimos acá. Y nos dio a. Pues bueno, la derivada de at pues va a seguir siendo a. Y ahí está. ¿Ya acabamos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer las multiplicaciones. Verifica que todo esto es una multiplicación, aunque aquí ya hemos sacado corchetes y paréntesis. Pero lo único que se puede multiplicar es el 4a por el 3 y por la a. Por este binomio no, porque está afectado por un exponente. Entonces, si yo lo hago de manera directa, sería 4a por 3. 4 por 3 serían 12a. 12a por a. Pues la misma base, los exponentes se suman, quedaría 12a cuadrada. Finalmente encontramos que la segunda derivada, S bi'prima de t, es igual a 12a cuadrada, que multiplica a at menos 2 al cuadrado. Ahí está. Esta es nuestra segunda derivada. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, lo único que hicimos fue seguir utilizando, en esta ocasión sí seguimos utilizando la fórmula que inicialmente usamos, que fue de v a la n, porque siguió manteniendo el mismo orden. Aquí estaba este binomio a la 4, aquí estaba este binomio a la 3, y pues lo mantuvimos. Lo único que se agregó fue este valor constante que se sale en el diferencial. Bueno, ya tenemos la segunda derivada, seguimos teniendo un valor constante y seguimos teniendo ese binomio, pero en esta ocasión está elevado ahora a la 2. ¿Qué nos piden? Encontrar la tercera derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que sacar la derivada a esta segunda derivada. Muy bien, entonces decimos que, y para llevar el mismo orden que hicimos hace rato, S triprima, o sea, la tercera derivada de t, es igual a la derivada con respecto de t. Abrimos un corchete y le colocamos 12 a cuadrada por at menos 2 al cuadrado. Y cerramos ese corchete. Repito, el hecho de que pongamos corchete solamente es para hacer la diferencia con este paréntesis. Cuando nosotros estamos derivando y vamos a derivar con respecto de t, quiere decir que la a es una constante. Por lo tanto, todo esto pasa a ser constante. Y lo vamos a sacar como lo hicimos acá arriba. ¿Sí ven? Muy bien, entonces vamos a decir que S triprima de t es igual a, sacamos el 12 a cuadrada, me quedaría 12a al cuadrado, por la derivada con respecto de t de at menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Acá arriba no te los puse, pero aquí te lo voy a repetir. V es lo que está dentro del paréntesis y n es lo que está por fuera, para poder emplear esta misma regla. ¿Por qué? Porque si lo visualizamos, nuestra derivada tiene esa forma. Muy bien, entonces continuamos en esta misma postura. Decimos que S'
de t es igual a 12 a cuadrada que multiplica al resultado de esta derivada. Y la fórmula dice que n multiplica v, que está elevada a la n menos 1. O sea, 2 que es multiplicado por at menos 2 con exponente de 1. Pero como es 1, no lo colocamos, ¿verdad? Y finalmente dice que se encuentra la derivada de v. ¿Quién es v? At menos 2. Y ya lo hemos hecho acá arriba, que dio a, y luego la hicimos por acá, que dio a. Por lo tanto, esa derivada sigue siendo a. Muy bien. Y ahí está. Ahora, a diferencia de lo anterior, si tú ves, son puros elementos, puras expresiones que se están multiplicando. Y aquí sí se pueden multiplicar todas, porque este binomio que anteriormente estaba afectado por un exponente de 2 y no se podía multiplicar como en este caso, pues ¿qué crees? Aquí sí se va a poder. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros necesitamos multiplicar primero los términos que son monomios y después por el binomio. Entonces 12 por 2 me da 24. 24 a cuadrada por a me da a cúbica. Entonces me quedaría como s' de t es igual a 24 a cúbica, que va a multiplicar a t menos 2. ¿Puedo multiplicarlo? Sí. ¿Por qué? Porque el exponente aquí es de 1. Por lo tanto, voy a multiplicar este binomio por at y después este 24 a cúbica por el menos 2. Muy bien, entonces diremos por aquí s' de t es igual a, multiplicamos más por más, me da más, entonces 24 por 1, pues me da 24. Mismas letras, dijimos que se suman su exponente, 3 más 1, me da A4 por T. Finalmente, la siguiente multiplicación, 24 A cúbica por menos 2, entonces más por menos, me da menos, 24 por 2 me da 48, A cúbica se agrega. Muy bien. El ejercicio nos pedía la tercera derivada, pues se la estamos otorgando. Esta expresión, esta función que tenemos por aquí, se conoce como tercera derivada. ¿Qué tendríamos que hacer si nos hubieran dicho que querían la cuarta derivada? Bueno, pues si nos hubieran pedido la cuarta derivada, hubiéramos tenido que derivar esta función, pero ya no se haría por medio de esta regla. ¿Por qué? Porque esta ya es un polinomio igual de 2 términos nada más, pero pues se puede derivar de manera rápida. Muy bien, sabios, pues como vieron, este ejemplo fue un poquito más elaborado, aplicando o repitiendo una misma derivada o una misma fórmula para las derivadas que estuvimos obteniendo, para finalmente alcanzar la tercera derivada. Pues bien, pasemos al cuarto y último ejemplo. Muy bien, sabios, pues hemos llegado al cuarto y último ejemplo de este video. En este nos están pidiendo que hallemos la segunda derivada de y, si y es igual a 2x más 3 sobre 2x menos 3. Se trata pues de una función cociente y nos piden encontrar la segunda derivada. ¿Cómo obtenemos la segunda derivada? Pues primero necesitamos encontrar la primera derivada para posteriormente poderla derivar y encontrar el resultado que nos están pidiendo. Muy bien, identifiquemos que como se trata de una función cociente, pues vamos a usar esa regla que coloquialmente se le conoce como la regla o la fórmula para derivar una función cociente u sobre v. La fórmula dice que es v por la derivada de u menos u
por la derivada de v. Todo eso sobre v al cuadrado. Muy bien. ¿Quién es u y quién es v? U, y de acuerdo a la fórmula en el orden que aparece, es la que está en la parte de arriba, o sea, el numerador. Y v es la expresión que está en la parte de abajo, o sea, en el denominador. Si aplicamos de manera literal esta fórmula para encontrar la primera derivada, pues únicamente hay que sustituir con los términos que corresponden. Entonces diremos que la primera derivada es y' es igual a v. ¿Quién es v? El binomio que está en la parte de abajo. Entonces quedaría 2x menos 3. Ok, que multiplica la derivada de u, o sea, la derivada de este binomio. Pero para no ponerlo y hacerlo rápido, como lo hemos venido haciendo, pues decimos que como es un binomio, sacamos la derivada de este término y luego la derivada de este otro término. Muy bien, entonces tenemos que es la derivada de 2x me da 2, muy bien. Recordemos que si era la derivada de un término lineal, se eliminaba la variable y te quedaba el 2. Ok, muy bien, 2. La derivada de una constante pues me da 0, por lo tanto solamente queda así. Perfecto. Ahora decimos menos u, que es ese binomio que es 2x más 3, que multiplica a la derivada de v, o sea, lo que está abajo. Y si ves, prácticamente se trata del mismo binomio, solamente que acá se están restando. La derivada de 2x pues sigue siendo 2 y la derivada de 3 pues es 0, por eso nada más le ponemos el 2 ahí. Muy bien, en la parte de abajo dice que se mantiene la v, pero con exponente de 2, o sea, al cuadrado. Nos queda entonces 2x menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que hacer la multiplicación que está por acá del binomio con el monomio y acá la otra multiplicación. Sin embargo, pues para hacerlo, recordemos que el orden es indistinto. Primero multiplicamos por ese término y luego por este otro. Y decimos entonces, y' es igual a más por más me da más, 2 por 2 me da 4 y la variable se agrega. Luego decimos que más por menos me da menos y 3 por 2 o 2 por 3 me da 6. Muy bien. Ahora, checa algo. Vamos a multiplicar este 2 por este 2x, pero a diferencia, no sé si recuerdes en el ejemplo número 2 que se estaban sumando, aquí se están restando. Después lo multiplicamos por el signo negativo para ahorrarnos ese pequeño pasito. Entonces diremos más por más me da más. Por menos me da menos. 2 por 2x me da 4x. Muy bien. Ahora multiplicamos este 2 por el 3 y también lo seguimos multiplicando por el signo negativo. Entonces, más por más me da más. Por menos me da menos. 2 por 3 me da 6. Muy bien. En la parte de abajo me sigue quedando el mismo binomio 2x menos 3 elevado a la 2. Pero entonces identifica que hay términos semejantes. Tenemos un 4x y un menos 4x. ¿Qué ocurre? Pues se anulan porque al operarlos sería 4 menos 4, pues te da 0. Muy bien, pero resulta que tenemos un menos 6 y un menos 6. Signos iguales se suman y te queda entonces y' es igual a menos 12 porque se mantiene el signo y en la parte de abajo te queda igual. Te queda 2x menos 3, todo eso elevado a la 2. Muy bien, esto que tenemos por aquí se conocería como la primera derivada. La primera derivada. La pregunta es, ¿ya acabamos? Pues no. ¿Por qué? Porque nos pide que encontremos la segunda derivada, o sea, la derivada de la primera derivada. Y vamos a derivar. Pero si tú identificas, se sigue tratando de una función cociente, aunque con términos totalmente diferentes al ejercicio anterior.
Pero bueno, lo vamos a hacer. Para ello seguiremos el mismo orden que está por aquí. En este caso ahora U pasa a ser menos 12 y V pasa a ser este binomio que está elevado al cuadrado. Perfecto, entonces seguimos y decimos segunda derivada. La segunda derivada es igual a V. ¿Quién es V? Todo eso con el exponente, también 2x menos 3 al cuadrado. Perfecto. Por la derivada de u, o sea, por la derivada de esta constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Pues 0. Entonces me da 0. Perfecto, eso nos va a ayudar bastante. Después decimos que es menos u, o sea, lo de arriba, que es en este caso menos 12, por la derivada de esta expresión. Pero esta expresión, cuando yo saco esa derivada, pues ahora sí que nos vamos a remontar a aquella fórmula que vimos en el ejemplo anterior. Y nos dice que la derivada con respecto de x de v a la n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de v. ¿Sí la recuerdas? Bueno, entonces aquí, para este ejercicio, que vamos a derivar esta expresión, v viene siendo 2x menos 1. Entonces, checa bien. Estamos aplicando esta fórmula, pero dentro de esa fórmula vamos a aplicar esta otra, porque vamos a derivar esta expresión. Entonces, como dijimos hace rato, para diferenciar un paréntesis o un signo de agrupación de otro, le vamos a poner un corchete. Y decimos que es n, en este caso es 2 que multiplica a v a la n menos 1, o sea, a 2x menos 3 a la 2 menos 1, pues me queda 1, por eso lo dejo así. Por la derivada de v, o sea, la derivada de 2x menos 3. ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues me da 2 y la derivada de 3 pues me da 0, por eso queda así. Y ahí está, ahí se cierra. Entonces, checa algo. Aquí la fórmula me decía u, ya le puse u, por la derivada de v, que inicialmente v era todo esto, pero al derivar esto, aplico esta otra fórmula que es la de v a la n. Y entonces ahora sí me encuentro en este sitio. Y después me dice que en la parte de abajo voy a representar la v, que es un binomio al cuadrado, o sea, 2x menos 3 al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado. O sea que lo voy a poner dentro de un corchete para elevarlo al cuadrado. Muy bien. Ok, hasta aquí ya no tenemos ninguna derivada pendiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es puro procedimiento algebraico. Pero resulta que todo multiplicado por 0 pues me da 0. Por lo tanto, pues ya no lo voy a colocar eso. Tenemos un binomio que multiplica por 0, pues me da 0. Y esta parte, pues sí lo voy a multiplicar. Identifica pues que este binomio está con exponente de 1. Por lo tanto, sí se puede multiplicar. Pero primero vamos a multiplicar este 12 con el 2 y al mismo tiempo con el otro 2. Y después dejamos al final la multiplicación con el binomio. Muy bien, entonces decimos que nos va a quedar y' es igual a... Checa algo. Menos por menos me da más. Automáticamente ya yo cambio esto a un más 12 y ya multiplico por 2. ¿Cuánto me da? 24. Muy bien. Ahora 24 por 2 me da 48. Quiere decir que esto es un 48 que va a multiplicar a el 2x menos 3. ¿Sí viste? Muy bien. Aquí nomás multipliqué puro signo negativo. Por el negativo. Menos por menos me da más. Serán 12 por 2, 24 por 2, 48. Perfecto, y el binomio pasó. Ahora sí, en la parte de abajo es un binomio que está elevado a la 2, pero a su vez está elevado a la 2. Si aplicamos unas reglas de exponentes, encontramos que un exponente que es elevado a otro exponente, la regla dice que los exponentes se multiplican, o sea, 2 por 2, 4. Quiere decir que ese binomio puede quedar expresado como 2x menos 3 elevado a la 4. Muy bien. Ok, pues prácticamente ya lo tenemos. Lo único que hay que hacer es multiplicar
este monomio, o sea, el 48 por el 2x y por el menos 3. Entonces nos quedaría y b' es igual a 48. Bueno, más por más me da más. 48 por 2 me da 96 y la x pasa. Después, más por menos me da menos. Y voy a multiplicar 48 por 3. ¿Cuánto me da? Muy bien, 3 veces 40 me da 120, ¿verdad? Ok, 3 por 8 me da 24. Entonces van a ser 120 y 24, 144. Perfecto. Digamos que esa es una manera de multiplicar, pero pues tú puedes usar la calculadora. Bien, finalmente la parte de abajo queda igual. No es necesario desarrollarla porque, pues bueno, al último es una manera de representarlo. Muy bien, con esto llegamos al resultado que nos están pidiendo en el ejercicio, que solamente era la segunda derivada. Y esto, pues, finalmente lo vamos a llamar como segunda derivada. Y finalmente llegaríamos al resultado de nuestro ejercicio. Y pues bien, sabios, espero que estos 4 ejercicios te sirvan para poder aplicar este tipo de estrategias para el tema de derivadas sucesivas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.